En esta ocasión me gustaría presentarles a Roberto Lozano. Es narrador, tallerista, conferencista y facilitador del método Paternidad Efectiva Hombre, Padre e Hijo. Roberto trabaja junto a padres y madres, capacitándolos vía sesiones virtuales, presenciales, sesiones en pareja, sesiones grupales y también en colegios tanto a nivel públicos como privados. El objetivo de Roberto es acompañar a los padres y madres que a través del entrenamiento puntual, a través de un entrenamiento puntual, facilitarles herramientas en la crianza, disculpa, ya que todos llegamos a este mundo a intentar ser padres y es como que no tenemos ningún tipo de orden en concreto. Él nos brinda estas herramientas en el proceso de realizarlo y reconectar con el ser humano detrás del rol del padre. Porque a veces pienso que cuando empezamos a ser padres, dejamos de ser y empezamos a ser padres. Entonces nos olvidamos de nuestro propio ser. Entonces, Roberto tiene este cometido como su legado. Entonces, bienvenido, Roberto. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Te Genial, escuchamos. genial. Oye, te agradezco mucho, estoy bien agradecido, entusiasmado, alegre de estar aquí en este bello congreso. Y sí, ahorita te escuchaba atentamente y es bien interesante lo que mencionabas, que en el camino y en el recorrido de ser padre, a veces nos olvidamos de que hay atrás de ese telón de ser padre, que está el humano. Y es muy interesante. Y va con un poco lo que quiero compartirles hoy, que tiene que ver con mi experiencia, porque más allá pues de los entrenamientos que puedas tener, de cómo te vas capacitando, pues está el padre, precisamente, está ese ser que va creciendo a la par que también va siendo padre. Y me gustaría contarles que es eso lo que he estado experimentando en estos años, poco más de 9 años que soy padre, y suelo compartir con la gente, al ver y conocer a papás, que esto de la paternidad, uff, lo veo yo como un curso de desarrollo personal. Esto de la paternidad es un curso de desarrollo, el curso de desarrollo personal de nuestras vidas, posiblemente. Y bueno, decidí también nombrar esta charla, esta participación en este bonito congreso, sé el padre que te gustaría tener. Y con esta frase, lo que me gustaría conectar e invitarte es que visualicemos por un momento, que imaginemos cómo a ti te hubiera gustado que fueran tus padres contigo. ¿Mm? Conéctate directamente con tu historia personal y cómo te hubiera gustado, hablando de que si eres padre, pero puede ser tío, pero puede ser, no necesariamente que seas padre, ¿cómo te hubiera gustado? Porque estas preguntas, si nos las hacemos antes incluso de ser padres, pudiera ser una gran diferencia, ¿no? Entonces, de esta pregunta que te comparto, hay dos cuestiones, ¿no? Una es lo que sí pudo haberme funcionado, que sí me gustó, digamos, y lo que no. Digamos que dentro de lo que sí, pues hay cosas como lo que nos agradó, todo lo que nos ayudaron, ¿cierto? Eh, Estas cosas que nos impulsaron, que nos hicieron sentir bien, que nos hicieron sentir amados, contenidos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la otra parte que se detona de esta pregunta? Y son las cosas que no. Aquí las cosas que no te agradaron, las cosas que te lastimaron incluso, ¿no? Que hubieras preferido que fueran diferentes. Aquí estamos hablando de algo importante que es incluso el dolor. Ajá. Entonces,
quiero compartirles que uno de mis descubrimientos en este camino y que me ha impactado y que suelo ver con mucha frecuencia es cómo transmitimos de generación en generación en generación, de padre a hijo, de padre a hijo, este tipo de cuestiones. Tanto lo que sí funciona como lo que no funciona, ¿no? Lo veo como un paquete, ¿no? Así es que esto es lo que vamos compartiendo en nuestro camino. Y esto tiene que ver puntualmente con nuestras creencias, y ahí está el punto, ¿no? Tanto mis creencias que me impulsan, como las creencias que también me limitan. Es decir, que transmitimos ese paquete de creencias, esto que les hablaba de estar transmitiendo de una generación a otra, de padre a hijo, son paquetes de creencias, ¿no? Y esto está bien, es decir, como papás somos transmisores, ¿no? Es la naturaleza, está bien, ese es un asunto natural, digamos. Aquí la cuestión, eh, el punto también es qué vamos adquiriendo con estas transmisiones y qué vamos compartiendo también, ¿no? Lo que sí nos ha funcionado, lo que sí nos ha impulsado, pero también va con todo esto que les compartía, que no necesariamente ya nos hace sentir cómodos. Y también algo que me ha parecido muy importante es que hay un cierto como mecanismo automático que no te das cuenta de eso que te han transmitido, porque para ti es un paquete que lo es todo. Ajá. Y el gran descubrimiento, como les decía, donde a mí me impactó es darme cuenta qué es en irme preguntando lo que me han estado compartiendo. Y hay cosas, me he dado cuenta, que ya no me funcionan para mi ejercicio ahora como padre, que ya no me funcionan de la transmisión que me hizo mi padre o mi madre, y ahora lo que yo quisiera lograr a partir de darme cuenta de todo esto para con mis hijos. Ajá. Y, y en estas cuestiones de lo que sí funciona o no, digamos, fácil como absorber, pues lo que hasta este momento ha sido grato, digamos, que me han compartido el reírme. Mi mamá o mi abuela se reía mucho, mi papá o mi abuelo son muy risueños y yo tengo esa característica de ser muy risueño y eso me ha ayudado mucho en mi vida. Ajá. Y eso es incluso una creencia y es una cuestión que se ha transmitido en mi generación y que incluso me ha ayudado, me sirve, ¿no? Para mi día a día. Pero ¿qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con esto que mencionábamos? Que también hay dolor y se va transmitiendo, ¿no? Y me gustaría poner también un ejemplo de dolor, por ejemplo. ¿Qué pudiera ser? Y uno es darte cuenta, por ejemplo, con el dinero, ¿no? El tema del dinero. Tengo una creencia, recuerdo, es un ejemplo, recuerdo haber escuchado a mi padre que el dinero es malo, que el dinero corrompe a la gente, por ejemplo. Y eso a su vez también lo decía el abuelo, porque el abuelo resulta que en su historia pasó una situación donde se desfalcó, el dinero lo hizo que hiciera cosas que no iban acorde con estar en una vida que fuera pues más consciente, más coherente. Y eso de alguna manera fue un antes y un después. Eso lo transmitió y se siguió transmitiendo. Y entonces ahora en esta generación tiene esta carga de el dinero es malo. Y para él, en su universo, es una verdad. El dinero es malo. Aunque aquí está el gran poder de darte cuenta, de observar tu historia, de observar estas transmisiones que has tenido, donde decir, en realidad, y preguntarte, ¿en realidad el dinero es malo? ¿Es malo para mí? ¿Por qué sería malo? Y este tipo de preguntas te llevan a tu clan, a tu generación, a darte cuenta cómo has vivido con estas transmisiones, con estos mensajes. Otro ejemplo que me gustaría compartirte
sería quizá el de la violencia, que es un tema que da para mucho también y lo veo muy seguido. El tema de la violencia, por ejemplo, el de criar con golpes, de criar con amenazas, porque está bien, es parte de la crianza, porque así me van a obedecer, así me entienden, así, hay muchas justificantes. Y quizá fuiste un niño violentado, y viene esta carga de dolor y quizá tu papá fue violentado, tu mamá fue violentado y tus abuelos fueron violentados. Venimos de generaciones violentadas, que la generación del golpe es común. Aquí en Latinoamérica, en México puntualmente, incluso te puedes reír de algún chiste de que tenga que ver con un zapatazo que te avienten y lo tomas a broma, pero es algo que está tan integrado, la violencia en la crianza, en la educación, que lo tomas como algo incluso de broma. Y no nos damos cuenta que eso no necesariamente funciona para la transmisión que yo ahora como padre estoy haciendo a mi hijo. Incluso el darte cuenta que eres un transmisor, ahí ya puede marcar la diferencia de un antes y un después. Es decir, bueno, a ver, hago una pausa. Entonces, ¿qué es exactamente lo que, pues lo que estoy transmitiendo? Y es que entender que esta cuestión de creencias que nos han superpuesto nuestros antepasados, eh, digamos que nos han ubicado un otro, que ya sea mi mamá, mi papá, mi abuelo, mis tíos, generaciones atrás, un otro que no he sido yo, nos han superpuesto este sistema de creencias, estos paquetes. Y estos paquetes solo se van transmitiendo. Ajá. Entonces, aquí en este paquete va incluido prácticamente todo. Hablamos de qué es Dios, qué es el matrimonio, qué los comportamientos, la paternidad, el miedo, el deseo, ¿sabes? Hay de todo en este sistema de creencias. Y entonces estas pequeñas, grandes preguntas de hacer pausa y decir, bueno, si estoy haciendo mi papel de transmisor, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Y qué es lo que no me ha funcionado a mí? De ahí el tema, ¿no? Ser el padre que te gustaría, que te gustaría ser. Es decir, ¿cómo me hubiera gustado y qué tengo que hacer yo para cortar con eso que no me funcionó a mí? Y no estoy hablando tampoco de una paternidad perfecta. Dudo mucho que exista una paternidad perfecta, pero creo que sí tenemos ya herramientas suficientes, información suficientes para tener una paternidad más conectada, funcional, empática. Ujú. Hay una frase que me gusta, que me gustó mucho, la hice mía también, y dice que todo aquello que nos está generando caos, esto hablando como adultos, como padres, ya en el ejercicio, todo aquello que nos está generando caos, fíjate, detrás hay una creencia respaldando. ¡Wow! Esto es muy potente porque ya te dice mucho por dónde va esto de las creencias. Te lo voy a repetir. Todo aquello que en tu vida está generándote caos, sea lo que sea en tu trayecto, en tu experiencia, detrás hay una creencia respaldando ese caos. Imagínate el poder y el impacto que puede tener y creo que es algo bastante sano darte esa pausa, permitirte preguntarte, ¿por qué estoy haciendo esto si necesariamente te está funcionando aquello? Es importantísimo porque en mi experiencia me ha ayudado a ir cortando patrones. Una experiencia que comparto también es el patrón reactivo que tenía para con mis hijos. Gritaba, en algún momento les llegué a golpear, a nalguear, decimos aquí en México, ¿no? Y bueno, yo entendía que era un correctivo, que era parte de, pero esto me hacía sentir muy mal. Entonces fui descubriendo todos estos mecanismos y dándome cuenta cómo es que a mí me fueron educando, cómo es que
a mí me fueron acompañando o no. Y me di cuenta, dije, claro, esto lo hacía tal y tal personaje de mi casa. Y preguntando un poco más, informándome un poco más, rascando un poco más qué pasaba con mi historia, me fui dando cuenta cada vez y con sorpresa de cómo habían sido esta cuestión del maltrato, de la agresión, del golpe, cómo habían sido educados. Entonces es muy potente porque tuve la oportunidad de darme cuenta, de hacer una pausa y empezar a digerir y también hacer acción para no hacer eso que a mí no me gustaba, no me hacía sentir cómodo, porque también es un patrón esto del golpe, ¿no? De la agresión, la reacción, son patrones, y trata esta apuesta, este compartir, este acompañamiento, de conectar con ese padre, con esa paternidad, que dé respuestas más que de reacciones, ¿no? Conectar con ese gran poder de saber responder, porque además de nuestra línea, nuestro linaje, de nuestras familias, como sociedad tendemos a ser también violentos. Entonces no solo basta y no solo alcanza con darte cuenta lo de tu misma eh, lo de tu mismo grupo, tu misma casa, sino que también como sociedad es, es muy interesante darte cuenta que en todos lados te refleja y te espejea casi lo mismo. Así es que para ir cerrando, me gustaría compartirte un pequeño ejercicio para que te lleves, y es muy sencillo, tiene que ver con escribir, y, y si te hace sentido, escribir esta frase. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué es lo que creo que debe ser un padre, por ejemplo? Fueron de las preguntas que a mí me hicieron hacer una pausa. Nunca me la había formulado. ¿Qué es lo que creo que debe de ser un padre? Y trata de responder no pensando mucho, sino lo que te vayan haciendo sin tomarte demasiado tiempo, porque esa información que tú tienes tan relacionada con eso que mencionabas, Cristian mencionaba, con esa identificación que tú traes de ser padres, es muy interesante, porque exactamente es eso, es una transmisión que sea una identificación que sea transmitida. Este pequeño ejercicio te puede dar la pauta para irte redescubriendo, decir, ok, para mí padre significa tal. Y a veces con una pequeña frase puedes identificar si hay dolor o hay cosas que te han estado funcionando muy bien. Y eso te da pues todo el impulso de seguirlo replicando, de seguirlo impulsando para con los tuyos o cambiar. Así es que eh, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, cómo estarán. Me encanta porque son de esos ejercicios que son muy básicos, parecen hasta simples, pareciera hasta un juego y te pueden dejar mucho. Está a la mano, no cuesta nada, es un bolígrafo y un lápiz y con eso estás hecho para darte cuenta de muchas cosas. Ay, muchísimas gracias, Roberto. Yo de este tema tengo muchas dudas. Yo no soy padre, pero Ok, tenía una excelente madre y un no tan excelente padre. Y eso me ha generado tanto beneficios como no tan buenas cosas, pero sí que estoy segura que gracias a esos ejemplos, que en ocasiones determinamos buenos o malos, soy la persona que soy y sé qué es lo que quiero ofrecer a mis hijos y sé lo que no quiero ofrecer. Como tú sí, dices, es imposible ser una madre perfecta y yo ahora a estas alturas me gustaría, de solo de lo que aprendo, de lo que escucho, me gustaría ya tener hijos porque yo dije, uy, van a ser una máquina con todo el conocimiento que hay ahora, con pues, con toda la información que hay. Y es claro, verdad que aunque yo no soy madre, he sido madre
de hijos de partes de mi propia familia. Y ahí es donde conectas con que en realidad sí, es un máster, es como es un curso de desarrollo personal totalmente, son nuestros Sí, maestros, ¿no? Y claro. niños que aunque no sean parte de nuestra familia o que no sean nuestros hijos, son increíblemente maestros porque, bueno, son, y nosotros nos hemos olvidado de ser y ellos nos muestran que es posible ser con esa inocencia que difícilmente recordamos en ocasiones. Uy, Así sí, que la verdad que quería marcar una cosita muy pequeña cuando dijiste lo de la violencia. Y la violencia para mí no es solamente un grito, un golpe. En un artículo que leí decía que una violencia venía hasta de una mirada mal, claro. porque las personas que hemos tenido como esa violencia no podemos tener un contacto físico directo de ojos a ojos porque tenemos ese temor inconsciente, ¿no? Entonces, la violencia, y es muy complicado para un padre, estoy violentando, no estoy violentando, ¿sabes? Imagino que es muy complicado, ya lo sabré, pero sí que me gustaría remarcar eso, que la violencia no es solo golpes, la Claro. violencia es con, yo no sé, con despertarlo de una forma brutal o no respetar sus sueños, no respetar también su cólera, porque bueno, uno tiene que respetar también sus estados de ánimo. Y pienso que en general, pues, como dicen algunas personas en los comentarios, hay un comentario que dice que Eduarda dice que nos hemos ido justo al extremo, ¿no? Porque antes era como golpes y Golpe, porrazo. gritos y ahora es nada. Entonces, Sí, no sé, sí, no, es difícil saber qué y hacer, pero claro, estoy curiosa de saber si esto que ofreces, si tu formación la ofrece para personas que simplemente están curiosas de un avenir de un próximo hijo que no tiene fecha, sí, porque por supuesto. realmente es increíble venir preparado, aunque sea un poco preparado para esta locura, porque para mí es una locura. Sí, sí, por supuesto. Aquí en México, en Latinoamérica, pues no tenemos la cultura de la prevención. Tú imagínate tener un tipo de promoción, de capacitación así para anticiparte a esto que este gran proyecto, lo que te decía, yo lo veo como el curso más intensivo de la vida, ¿no? Imagínate si haces un acto antes de serlo. Por supuesto que va a ser un antes y un después. Y sí, lo que mencionabas de la violencia, entiendo que es un tema muy amplio, ¿no? Para este tiempo, es muy amplio y hay muchos tipos de violencia. Toqué lo del zapatazo por poner un ejemplo de muchísimos. Y eso también me fui muy suave porque hay cosas de verdad muy fuertes y habría que ver qué es fuerte y qué es suave también, porque lo que tú mencionabas, bueno, y una mirada, ¿dónde entra? ¿En qué categoría? Sí, pero bueno, sigue siendo también un tipo de violencia. Y está el otro polo que lo que comentaba también en este comentario. Ahora estamos en el otro polo donde pues ya no se hace ningún tipo de acción y que los niños anden por la vida sin ningún tipo de parámetro. Y con eso trabajamos mucho porque a veces pareciera magia ciertos tipos de cambios, pero no son magia, es solo un entrenamiento y irte dando cuenta y hacer acción para ir desactivando, por ejemplo, malos comportamientos, que ahora lo vemos mucho con esto de las tecnologías que hace una generación atrás no existían. Y a veces pretendemos seguir con nuestras mismas creencias, aplicándolos a tiempos diferentes. Y eso pasa en todo, pasa con la educación. La educación, aquí estamos de hace 150 años y la seguimos aplicando con estos tiempos que son completamente diferentes y además desafiantes encima. Entonces, hay mucho por hacer, pero claro que sí funciona para no padres y para abuelos funciona porque aplica para todos, ¿no?
quizá no para niños, por supuesto, ¿no? Ya que sean adultos, pero en estas formaciones incluso he tenido muy jóvenes, ¿no? Casi llegando a la adultez, ya están en estos entrenamientos y funcionan, porque se dan cuenta también cómo fueron educados y que ellos tienen la posibilidad de crear un mundo a su favor, ¿no? A partir de darte cuenta de estas cosas. Roberto, hay una pregunta de Dana Malca. Ella dice, muy interesante, soy maestra de escuela y en mis alumnos observo formas de crianzas muy distintas, desde los niños a Uy, los que sí. tienen el tiempo controlado, a los que no prestan atención. Algunas veces buscan, dame un segundo, algunas veces buscan contención en la escuela. ¿Qué puedes aportar al respecto? No sé si me hice entender. Mira, es bien interesante porque imagínate, los maestros están en la primera línea, ¿no? Después de los padres. Y tenemos esta cuestión de que a veces delegamos la crianza que nos corresponde a los padres a un otro. Y en este caso, ¿quién crees que son? Pues son los educadores. Y entonces muchas veces los educadores tampoco trabajan en sí mismos para ir, por ejemplo, algo que es muy común son los patrones reactivos. Un educador, eso es muy común, que no se ha trabajado en estos patrones reactivos, es muy reactivo, eh, eso ya no tiene que ver tanto con los niños ni con los papás, ya tiene que ver también con ese facilitador, ¿te das cuenta? Y también, pues claro, tiene que ver con los padres, o sea, es complejo, pero sí tiene que ver incluso con esto de la facilitación. Y a veces hay personas muy entregadas, muy capacitadas, muy sensibles. La verdad que hay muy pocos educadores así. Pero aún así, aunque tengas estas grandes capacidades, tener a muchos niños y que cada niño es un mundo y que cada niño lo enseñan o no diferente, tú tienes cierto límite como educador, ¿no? Podrás hacer ciertas o no cosas, pero la educación está en la casa. La educación viene a partir de ahí. Entonces, a veces exigimos de más a nuestros educadores. Es un gran desafío el que tienen y también está infravalorado este gran oficio porque están moldeando personalidades también. O sea, es directo de la casa, la educación, sigue el educador, el facilitador. Claro, y ahí entra al juego también los patrones y educación de la persona. Y no sé cómo se maneja allí en México, pero yo soy de origen colombiano. En Colombia, pues cada clase es una persona diferente. Y si Uy, uno como niño va con un problema X mm, y te encuentras con 10 profesores, 8 profesores con carácter diferente, con un pensamiento diferente, es bastante duro para un niño, ¿no? Ahora de adulto uno dice, bueno, no pasa nada, estoy bien, pero realmente internamente desde la niñez empezamos a crearnos un mundo de locura, de incertidumbre, de no sé para dónde ir. Y ujú. sí, es un rol que yo creo que es para toda la vida, creo que es un camino, más Sí. que un curso, creo que es un camino a seguir de intentar hacerlo mejor. Y yo pienso que independientemente de lo que las personas brinden o hayan brindado, digamos, en el caso de nuestros padres, ellos quisieron darnos lo mejor. O sea, yo un día le dije a una amiga, yo no creo que mi madre se haya parado a pensar, no, hoy quiero molestar a Ángela. No, ella simplemente da lo mejor que ella piensa, o sea, ella tiene que tomar una decisión, hay dos vías, dos escapes rápidos, o esta. Y de ahí, Sí. pues bueno, llegan historias, pasan cosas, pero no es que ellos no se levanten con una intención concreta. Creo que todos los padres, o la mayoría, quieren que sus hijos sean felices, quieren dar lo mejor a sus hijos. Entonces, sí, es una carrera, es un máster, es un camino en el que es bello saber que personas como tú dan formaciones y ayudan a organizar un poco tantos y tantos y tantos conceptos que tenemos en la cabeza, porque eso es otra cosa, que tenemos muchos conceptos y a veces no sabemos por dónde coger.
Entonces, Claro. muchísimas gracias, Roberto, por este tema tan interesante. Y bueno, solo quería recordarte, Gabriela eh, 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 dice que ella desglosa violencia, ella dice violencia y nos Mm, remarca informando que los animales cuando están como molestos marcan esto, muestran las encías y los dientes. Luego sí. Eduarda dice un buen chirlo o charla, pienso que sea que de pronto se ha equivocado, no sé si en México se dice así, o dice un buen chirlo a tiempo no viene mal. Entonces pienso que un buen golpe a tiempo no viene Ah, mal y bueno, claro. Uy, a veces esa es común, sí. Un golpe a tiempo, ¿no? sí, 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 sí. Y bueno, Julia dice, a veces los abuelos cumplen ese papel, ese rol. Entonces con eso pues claro. muchísimas gracias, todos agradecen, dicen que es un tema interesante, muy buen tema, miradas que intimidan cuando eres niño, muchas gracias Roberto, tener el permiso para ser padres como un permiso para conducir. Ok, Imagínate. Pues bueno, muchísimas gracias, Roberto, y hasta la próxima. gracias. Fue un placer y un gusto. Gracias también a ti, gracias a Cristian, gracias a Somos, a Escuela Ética y bueno, a seguir disfrutando de este maravilloso encuentro. Les agradezco muchísimo.